buenos días, compañeros. Gracias por atender esta convocatoria. Nos acompañan el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, licenciado Roberto Campas Frián, el maestro Miquel Arriola Peñalosa, comisionado federal para la protección contra riesgos sanitarios, el maestro Carlos Quintera Herrera Lazo, jefe de la oficina del consejero jurídico del Ejecutivo Federal, y el maestro Guillermo Ruiz de Teresa, director general de Innovación y Participación Ciudadana de la Presidencia de la República. Señor subsecretario, tiene usted la palabra, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Permítanme aprovechar este encuentro para saludarlos también por el arranque del año, desearles a todas y a todos que tengamos juntos un buen año, que sea un año bueno. Es un privilegio estar con ustedes siempre, ahora en esta nueva sala. Muchas gracias. Como anunciamos desde fines del año pasado, el motivo de este encuentro es dar a conocer cuáles son las características de la plataforma digital en torno al debate que ordenó el presidente de la República sobre el tema de la marihuana, y dar a conocer también cómo vamos en la organización del primer foro, que será el día 26 en la ciudad de Cancún y del que habrá de dar cuenta el maestro Miquel Arriola, el titular de COFEPRIS. Está también la oficina del consejero jurídico y está también la oficina de innovación de Presidencia de la República, con quienes hemos venido trabajando en este proceso y con quienes hemos venido trabajando la plataforma digital que estaremos presentando en un momento más. El Gobierno de la República organiza un debate amplio e incluyente para que todas las voces y diversas posturas sean escuchadas. Los objetivos de este debate es el diseño de nuevas políticas públicas, la consideración del contexto internacional. Se trata de un debate especializado. Los propósitos de la plataforma son, primero, poner a disposición del público información sobre la legislación nacional e internacional, sobre el uso, el consumo de la marihuana. Lo que estamos en este momento subiendo en la plataforma es la información de 14 distintas legislaciones de 14 países y de 3 estados de la Unión Americana, de los Estados Unidos. Les comento que en la reciente reunión de embajadores y cónsules organizada por la Cancillería, le solicitamos a los embajadores, a partir de un cuestionario, que puedan recoger y que puedan enviarnos información sobre estos temas, los temas que estamos discutiendo, que estamos debatiendo, y en cuanto vayamos recibiendo la información, habremos de irla también subiendo a la plataforma. El segundo capítulo de nuestra plataforma tiene documentos académicos, investigaciones y artículos sobre regulación, salud pública, seguridad ciudadana, consumo, uso terapéutico, derechos humanos, sistema penitenciario y desarrollo económico. En el transcurso de esta semana estaremos terminando de subir los documentos con los resúmenes. Hoy ustedes pueden encontrar un poco más de 100, en donde terminamos ya con estos resúmenes, con este esquema de búsqueda, de manera tal que sea fácil consultar la información. El compromiso es que tendremos, antes de que termine la semana, más de 200 documentos, y seguiremos trabajando para hacer los resúmenes de otros, por lo pronto 100 que tenemos ya y en los que estamos trabajando. Después tenemos un capítulo que tiene las propuestas en México, están ahí las iniciativas y está también la resolución de la Corte. La plataforma tiene también datos duros respecto del uso de la marihuana en el país, indicadores acerca de conductas de riesgo relacionadas con su uso. La plataforma se va a estar alimentando continuamente para contar con mayor información. El otro apartado de la plataforma tiene la apertura para el registro de los participantes y ponentes. Estamos invitando a todos aquellos interesados en participar
en este proceso, ya sea de manera directa en los foros, cuyo calendario voy a comentar ahora, o que lo hagan por conducto de la propia plataforma. Toda la información será pública. Nuestro compromiso es que la información de las intervenciones en los foros y la información sobre los documentos que presenten interesados los estaremos haciendo públicos conforme se vayan presentando. El primer foro es el de Salud Pública y Prevención. Se celebrará en el Centro Internacional de Convenciones de Cancún el próximo martes 26 de enero, dentro de 2 semanas. El siguiente foro sobre ética y derechos humanos se celebrará el día 23 de febrero. El tercero, el 8 de marzo, el cuarto, el 22 de marzo, y finalmente el quinto foro aquí en el Distrito Federal, donde vamos a incluir todos los temas, el 5 de abril. El segundo foro es sobre ética y derechos humanos, el tercero, el del 8 de marzo, sobre aspectos económicos y de regulación. El foro de seguridad ciudadana será el día 22 de marzo. La plataforma tiene también un capítulo para dar seguimiento a los foros, con transmisiones en vivo de las mesas centrales y archivos multimedia de acceso permanente de todas las mesas que se realicen, así como los archivos de todas las ponencias que se presenten en los foros. Este capítulo de la plataforma estará abierto en cuanto comiencen los foros a partir del próximo día 26, y finalmente tenemos un espacio para comentarios del público a partir de un conjunto de preguntas que estaremos realizando conforme se desarrolle el debate, que será el capítulo de participación ciudadana. Si me lo permiten, tenemos una presentación. ¿Está lista ya? Para que ustedes vean cómo opera la plataforma. Adelante, por favor. El debate sobre el uso de la marihuana impulsado por el Gobierno de la República tiene el propósito de escuchar todas las voces y posturas de los mexicanos. En concreto, se plantea presentar los diferentes argumentos a favor y en contra del uso de la marihuana de manera integral y fundamentada. Los objetivos de este ejercicio son el diseño de nuevas políticas públicas, la consideración del contexto internacional y la realización de un debate especializado. A través de este portal ponemos a disposición de todos los ciudadanos información relevante sobre el tema. Esta plataforma contará con 4 secciones. La primera, Infórmate, muestra información y datos relevantes sobre 1. El contexto internacional de la regulación legal de la marihuana. Al seleccionar un país, aparece en el cuadro del lado derecho las cantidades permitidas o toleradas de posesión, un caso de estudio y un pequeño resumen de la regulación del país en cuestión. A continuación, una explicación de la situación jurídica de la marihuana en México. Al mover el cursor, podrás conocer cómo varía la situación jurídica de acuerdo a la cantidad de marihuana que se tenga en posesión. Posteriormente, se puede ver la prevalencia del uso de la marihuana en México. Estos gráficos representan la estimación de la proporción de la población según la prevalencia de consumo por alcohol, tabaco y marihuana. Los datos provienen de los resultados de las encuestas nacionales de adicciones en México para los años 2002, 2008 y 2011. Se les preguntó a los encuestados si habían consumido dichas sustancias en el último mes, en el último año o alguna vez en su vida. Los datos se pueden filtrar por grupos de edad de 12 a 17, 18 a 34 y 35 a 65 años de edad. A continuación, podemos ver indicadores acerca de las conductas de riesgo relacionadas al uso de la marihuana. Por ejemplo, en este mapa se puede visualizar el número de egresos hospitalarios. En otras palabras, el número de pacientes diagnosticados con trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides a nivel estatal. Al dar clic sobre cualquiera de los estados, podemos ver en el cuadro del lado derecho la evolución en el tiempo de los egresos hospitalarios de 2008 a 2014, así como la demanda de tratamiento en las unidades de especialidades médicas y centros de atención primaria de adicciones por droga de inicio y droga de impacto. Posteriormente, podemos ver un explorador que incluye más de 100 investigaciones científicas, documentos académicos, casos de estudio y artículos. Cada uno de estos cuenta con un resumen y se catalogan en 8 temas: regulación, salud pública, seguridad, consumo, uso terapéutico, derechos humanos, sistema penitenciario y desarrollo económico. Posteriormente, un catálogo que incluye una serie de documentos que reflejan las posturas de diversos actores en México respecto al uso de la marihuana.
En la siguiente sección, Regístrate, te permite ser parte de los foros. Como parte de este ejercicio, de enero a abril se llevarán a cabo 5 foros de acceso gratuito en diferentes regiones del país. Las temáticas son salud pública y prevención, ética y derechos humanos, aspectos económicos y de regulación y seguridad ciudadana. Puedes asistir a uno o varios de estos foros como ponente o como asistente. Para hacerlo, es necesario que te registres al menos 5 días antes de la fecha de arranque del foro. Próximamente se habilitarán 2 secciones adicionales. Por un lado, Entérate. Una vez que empiecen los debates, será posible ver las transmisiones en tiempo real de las mesas principales y ponencias de los expertos. Finalmente, en la sección Participa, podrás exponer tus opiniones respecto a las preguntas planteadas en el debate nacional sobre la legalización del uso de la marihuana a través de tu cuenta en Facebook. Aprende más del debate de la marihuana en México visitando el portal www.go.mx/debate marihuana. Infórmate, regístrate, entérate y participa. Pues esta es la plataforma. Estamos arrancando con la información que ustedes recientemente vieron, y la petición pues es que le echen un ojo ahora que termine la conferencia para que ustedes vean también cómo es que se puede obtener información a través de la plataforma. Naturalmente, nuestro compromiso es ir enriqueciendo esta información conforme vaya avanzando el debate. Voy a pedirle ahora que tome la palabra al maestro Miquel Arriola para explicar lo relativo a este primer foro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. A nombre de la Secretaria de Salud, Mercedes Juan López, les transmito un cordial saludo. Saludo también a los colegas del Gobierno de la República, amigos de los medios de comunicación, estimados todos. El pasado 4 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un juicio de amparo por medio del cual ordenó a la COFEPRIS emitir autorizaciones en favor de 4 quejosos para que estos pudieran sembrar, cultivar, cosechar y consumir marihuana para uso lúdico. En ese contexto, el pasado 9 de noviembre, el presidente de la República instruyó a las Secretarías de Gobernación y Salud a generar un amplio debate especializado que convoque a sociólogos, médicos, académicos y a la sociedad para realmente definir cuáles pudieran ser las políticas y acciones del Estado frente a la marihuana. En cumplimiento a esta instrucción, el pasado 2 de diciembre, los secretarios de Gobernación y de Salud anunciaron la publicación de la convocatoria a un debate nacional sobre el uso de la marihuana, en el cual participarán expertos nacionales y extranjeros en la materia, así como representantes de la sociedad civil. Como lo señaló el subsecretario, y tal y como se estableció en la convocatoria publicada el pasado 2 de diciembre, el primer foro tendrá por objeto analizar las alternativas regulatorias de la marihuana bajo una perspectiva de salud pública y prevención de adicciones. Este primer foro se realizará el próximo 26 de enero en el Centro Internacional de Convenciones de Cancún, Quintana Roo. La consulta busca aglutinar las posiciones científicas de los expertos en la materia y de la sociedad civil en torno a los siguientes temas relacionados con la salud pública y la prevención de adicciones: efectos de la marihuana en la salud, el contraste entre los efectos negativos de la marihuana con aquellos de otras drogas legales e ilegales, mecanismos para prevenir y tratar el consumo de marihuana, usos terapéuticos de la marihuana y de las sustancias contenidas en la planta, niveles de adicción que el consumo de marihuana genera en los diversos grupos de edad, posibles correlaciones entre los niveles de consumo y los mecanismos regulatorios de la marihuana, casos de éxito y fracaso a nivel internacional en la reducción del consumo de la marihuana, posibles correlaciones entre el consumo de la marihuana
y el consumo de otras sustancias legales e ilegales y las mejores alternativas para desalentar el uso de la marihuana. El orden bajo el cual se realizará el foro será el siguiente. Primero, el mismo iniciará con una conferencia magistral de la doctora Nora Volkov, directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, de los Institutos Nacionales de Salud del Gobierno de los Estados Unidos. Segundo, se constituirán mesas de discusión en las que expertos nacionales y extranjeros y miembros de la sociedad expondrán sus planteamientos respecto de los temas que detallé con anterioridad. Hasta este momento han sido confirmados más de 15 expertos nacionales y extranjeros, entre los que destaco los siguientes: el doctor Rafael Camacho Solís, exdirector del Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones de la Ciudad de México; la doctora Denny Álvarez y Casa, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría; la doctora Luciana Ramos Lira, investigadora titular de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría; el doctor Óscar Próspero García, investigador del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM; el doctor Alan Botney, investigador del Centro de Investigación Psiquiátrica de la Universidad Dartmouth en New Hampshire, Estados Unidos; el doctor Alejandro Moar Betancourt, investigador del Instituto Nacional de Cancerología y miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes; la doctora Berda Madras, profesora de Psicobiología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard; el doctor Francisco Bolívar Zapata, investigador y profesor emérito de la UNAM, expresidente de la Academia Mexicana de Ciencias y Premio Príncipe de Asturias; y el licenciado Antonio Macitelli, representante regional para México, Centroamérica y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Tercero, para garantizar la participación de todas las voces, el proceso de inscripción será muy sencillo. A partir del día de hoy, cualquier interesado en ser ponente o acudir al foro como oyente podrá registrarse en la plataforma digital que describió el subsecretario Campa y a través del mismo medio recibirá la confirmación correspondiente para participar. En el Gobierno de la República y en la Secretaría de Salud estamos convencidos de que los argumentos científicos y técnicos que serán expuestos a lo largo de este foro son la mejor guía en materia de regulación de marihuana en beneficio de la salud pública de los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, señor comisionado. Tenemos 4 preguntas. La primera de ellas es de Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Por favor, Margarita. Buenas tardes, subsecretario, y buenas tardes también. Preguntarle primero al comisionado si, por ejemplo, estas más de 200 solicitudes que han recibido se enviaron, digo, de forma equivocada, porque sabemos que estas 4 personas que se ampararon primero mandaron a la Suprema Corte de Justicia. A ustedes no les correspondería, aún con este precedente, pues decir si pueden estas personas hacer el uso lúdico de la marihuana. Y al subsecretario Campa, preguntarle, subsecretario, si por ejemplo, ahora que estuvo también en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, ¿tienen ustedes por estados o por regiones en donde se van a llevar estos foros de cuáles son los índices de incidencia del consumo de marihuana, sobre todo entre los jóvenes, porque ustedes trabajaron mucho con jóvenes? Gracias. Muchas gracias. Nos han llegado al día de hoy 189 solicitudes para el uso lúdico de la marihuana. Haciendo referencia a la sentencia de la Corte del 4 de noviembre, tenemos que decir que como autoridad ejecutiva tuvimos y lo hicimos la obligación de entregar los permisos por los efectos relativos de la propia sentencia a los 4 amparados. La norma que tenemos que aplicar para las solicitudes, para las 189 solicitudes que hemos recibido al día de hoy,
es la norma general, que es la Ley General de Salud, y por eso en los plazos que establece la propia Constitución vamos a contestar aplicando la Ley General de Salud que prohíbe el uso lúdico de la marihuana. Estamos hablando que los primeros plazos empiezan a vencer el 9 de febrero próximo. Y por lo que hace a la información, estaremos también subiendo en los siguientes días la información estadística con la que contamos sobre consumo de marihuana. Y efectivamente, como ustedes recuerdan, la encuesta que hizo la Subsecretaría de Prevención con el INEGI, la ECOPRED, tiene, no recuerdo si 10, 11 preguntas que tienen que ver con uso de alcohol y drogas, o solamente alcohol vinculada con los fenómenos de violencia. Es información que estará disponible. Toda aquella donde podamos hacer una relación directa, habremos de subirla. Nos preocupa también y estamos evitando subir información en donde sin los elementos suficientes establezcamos relaciones que no están debidamente sustentadas. Pero la información estadística sobre consumos a nivel regional la estaremos también subiendo en los próximos días. Margarita, muchas gracias. Agustín Rodríguez, de Televisión Azteca, por favor. Agustín. Muy buenos días. Yo le quiero preguntar varias cosas. Primero, hasta el momento, ¿cuántas personas se han registrado? Sabemos que ya tiene un tiempo funcionando la página. Si esto ha cumplido las expectativas que tenían más o menos, si consideran que se van a cumplir, esa sería una. ¿Qué posibilidades hay de que sean vinculatorios todo lo que se discute en estos foros y las resoluciones finales, una vez que se den aquí en el DF, qué posibilidades hay de que estas sean vinculatorias para que se pueda realizar una reglamentación ya final? Y por último, se contempla en estos foros también cuál sería el efecto de la posible legalización de la marihuana y otras drogas en los cárteles mexicanos de las drogas, si es que está contemplado en estos foros. Gracias. Gracias. En realidad estamos abriendo la página de registro con esta conferencia. Lo que nosotros teníamos en el correo anterior era la posibilidad de tener, sobre todo, preguntas, y tenemos muchas preguntas que se hicieron en su momento con respecto a la logística de los foros. El registro lo tendremos a partir del día de hoy y estaremos también dando cuenta sobre qué tanto vamos avanzando en el registro. Lo que tenemos, de lo que ha dado cuenta el maestro Arriola, es de una primera relación de científicos, de expertos, acreditados no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, con responsabilidades públicas en algunos casos, que nos parece significan un panel muy importante para la apertura del foro. Luego la otra pregunta tiene que ver con si es vinculatoria. Como hemos comentado, el resultado de estos foros tendrá básicamente dos canales distintos. Uno tiene que ver con la política pública y otro tiene que ver con la tarea legislativa. El Congreso está trabajando también en un esquema de apertura, de consulta, y de lo que se trata es de convenir una serie de criterios que puedan servir para facilitar el trabajo legislativo. Por lo que hace a la política pública, lo que estamos buscando básicamente son temas, aspectos en donde encontremos consensos. Creemos que hay muchos más de los que se suponen a priori y que vamos a tener en las conclusiones estas posibilidades de acuerdos para el diseño y la definición de la política pública. El tema el tercer tema tiene que ver con Mira, el cuarto foro es el foro sobre aspectos de seguridad. Los asuntos que van a revisarse en este foro tienen que ver con todas las consecuencias de la regulación, los esquemas prohibitivos, el que tenemos en nuestro país caracterizado por la despenalización y los aspectos de legalización en términos de la violencia, del crimen. Entonces, será uno de los temas, es un tema central en el cuarto foro.
Lorena López de Milenio, por favor, aquí a nuestro lado derecho. Sí, gracias. Buenos días. Yo quiero preguntarles si ustedes saben a priori si hay cuál es la postura mayoritaria de la sociedad mexicana respecto a una posible regulación de la marihuana, y si puede estar claro que evidentemente el Ejecutivo no es quien va a regular si es que así lo consideran o si es que así procede el uso de esta droga. Y en tercer lugar, quisiera preguntarles cuál puede ser la respuesta de las autoridades a una de las pocas frases de las que tenemos conocimiento de Joaquín Guzmán en la entrevista que le hicieron, que él dice que eso no se va a acabar, dando a entender que la dinámica del tráfico de drogas no se va a acabar incluso a pesar de su captura. Déjame contestar primero la última pregunta. Lo que México ha venido planteando en todos los foros internacionales es que hoy tenemos claramente modelos diferenciados en el mundo. Tenemos todavía una cantidad muy importante de países que han optado por la prohibición, incluso en algunos casos con pena de muerte para quienes trafiquen con determinadas drogas, que es uno de los debates importantes a nivel internacional. Hay también un conjunto de estados de la Unión Americana y algunos países que han optado por la legalización, en algunos modelos a partir de un esquema abiertamente empresarial como el de Colorado, en otros con responsabilidad del gobierno para disponer de las drogas para los consumidores, que es el caso, por ejemplo, de Uruguay, o algunos países, como es el caso de México, que optaron por la despenalización, por despenalizar el consumo a partir de determinadas dosis. Lo que México ha planteado en las instancias internacionales es que hay, a partir de estas diferencias, la posibilidad de analizar las consecuencias de la adopción de cada modelo en términos de distintas variables. Una variable es el consumo, identificar si realmente un esquema de regulación o de legalización incrementa el consumo. Otra tiene que ver con las finanzas públicas, qué tanto aporta en términos de recursos al Estado y qué tanto le cuesta también en términos de salud pública. Y un tema fundamental tiene que ver con las cuestiones de seguridad, de violencia, de delito, de organizaciones criminales. Lo que hemos planteado es que hay condiciones para hacer esta evaluación, este análisis, y seguramente vamos a tener una discusión importante en la Mesa 4 que nos permita, a partir de la evidencia, a partir de la información que se pueda comprobar cuáles son las consecuencias en términos de violencia de la adopción de cada uno de los modelos. Uno de los objetivos del foro será entrar en esta discusión, la discusión sobre, en términos de violencia, cuáles son las consecuencias. Esa es la última pregunta. ¿Y las otras, Lorena? ¿Cuál es la postura que ustedes ven mayoritaria ahora de la sociedad mexicana? Sí, le hemos dado seguimiento a la opinión pública de manera puntual. Las encuestas están publicadas, básicamente coinciden con la información que han dado a conocer los medios a partir de distintos estudios de opinión que se han hecho públicos, en donde hay una posición identificada en contra de los esquemas de legalización o de regulación, con porcentajes amplios, variando en algunos segmentos. Insisto, son públicos y me preocuparía dar alguna información que pueda parecer y pueda ser motivo de cuestionamiento. Me parece que la información está publicada en los medios y la información que tenemos nosotros coincide plenamente con la que se ha hecho pública en las encuestas que han dado a conocer los medios de comunicación. Sobre la regulación que no estaría
estaría a cargo del Ejecutivo? Es decir, ¿no haría nada el Ejecutivo con esos insumos del debate? Le voy a pedir a Carlos Quintero, de la Consejería Jurídica, que haga uso de la palabra para responder esta pregunta, Lore. Buenos días a todos. A mí me parece que eso que preguntas es, de hecho, la materia de los foros. Lo que estamos impulsando aquí es la discusión sobre una nueva política pública. Es decir, tenemos que hacer varias cosas. Primero, tenemos que entender el problema, y por eso la Secretaría de Gobernación y el Gobierno de la República está convocando a temas diversos que van desde seguridad hasta el tema de salud, que es el primer foro que vamos a discutir. Después de eso, lo que tenemos que atender es qué debemos hacer, no en la regulación, sino en la sustancia. Es decir, el objetivo que queremos lograr es este. Y finalmente, pues, seguramente habrá algunas reformas, muy probablemente a la Ley General de Salud, si hubiera alguna, porque ahí es donde se encuentra mayormente regulado este tema, pero bueno, dependerá de los foros. Gracias. Fabiola Martínez, de La Jornada. Hola, buen día. Al titular de la COFEPRIS, ¿me pudiera precisar cuál es la respuesta a estas 189 solicitudes? No me quedó claro si de facto les van a decir que no con base en la ley actual y que eventualmente sigan el camino a la Suprema Corte, o hay, con base en el antecedente de los 4 casos, algún esquema diferente. Y después, si me hiciera favor el subsecretario Campa de responder, si han actuado de oficio o han recibido alguna solicitud para vigilar todo el contexto de derechos humanos en este proceso que al parecer ya se ha iniciado con los actores que estuvieron involucrados en el caso del Chapo. Se hablaba de que, bueno, que iban a ser llamados a declarar, que iban a ser investigados, y la pregunta es: ¿de oficio o ya en el trámite normal ya están sobre este tema? Y pues, ¿qué perspectiva tiene un ciudadano ante esta situación? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Nosotros como autoridad ejecutiva tenemos que aplicar la Ley General de Salud a esas 189 solicitudes, lo que significa que vamos a negar esas solicitudes porque en esos 189 casos no está asociado ningún amparo como el que tuvimos que cumplir en el mes de diciembre. Y luego pues una facilita, Fabiola. Se ha generado en estas últimas horas, a partir del fin de semana, una polémica en distintas materias en torno a la participación de los actores en la relación con el Chapo Guzmán. No tenemos nosotros en la subsecretaría en este momento ninguna petición y ninguna razón para actuar de oficio. No hay absolutamente ninguna petición. Lo que yo diría es, me parece que la discusión en torno a la naturaleza legal de la relación es una discusión abierta. Hay mucha información con la que no contamos en torno a si esta relación implicó algún tipo de beneficio económico para alguna de las partes, elemento que seguramente será muy importante en el análisis legal, no solamente en México, sino también en Estados Unidos, de la relación. Bueno, se ha también abierto una discusión casi sobre la naturaleza psicológica de la relación, que es lo que realmente pretendían el delincuente prófugo y los actores con la relación. Me parece que en lo que hay menos discusiones en torno a la naturaleza policíaca o la consecuencia en términos de investigación de la relación, al final, pues la relación facilitó la captura. Me parece que al final la relación en buena medida entregó al delincuente. Me parece que si tratamos de explicarlo
en términos de cine, pues se trata pues más o menos como una comedia en donde una pareja que pretende servir al mal termina sirviendo al bien. Y me parece que ahí en esa parte no hay discusión. La consecuencia en términos de la investigación, pues es una consecuencia que me parece que se puede celebrar. No, yo no podría decir más con respecto a eso. Nada más la protección como ciudadanos, bueno, aunque tenga, por ejemplo, la actriz una nacionalidad estadounidense, pues va a ser requerida aquí, según se ha informado. En términos de protección a sus derechos, ¿qué nos puede comentar? Yo no tengo la precisión de una declaración en donde se haya anunciado que habrá de ser requerida. Entiendo que lo que se ha dicho es que el asunto se está analizando. Insisto, me parece que hay pues, algunos elementos, alguna información con la que no contamos en este momento. Javier Giles, de Radio Fórmula. ¿Qué tal, subsecretario? Buenos días a todos. Conocedor ya de todo el país en donde existen los polígonos muy bien ubicados sobre la prevención, donde trabajaste en los últimos meses, ¿conoces exactamente cuál es la situación de las adicciones? Finalmente, ¿en qué beneficiaría sobre todo a estas personas vulnerables que están o en plena adicción o con alto riesgo de entrar en ella? ¿Cuáles serían los beneficios o el perjuicio, sobre todo también para la sociedad, el que los resultados de todo este problema que es la marihuana, el uso lúdico de la marihuana, tengan para estas personas? Gracias. Mira, como comentamos hace un momento, Javier, lo que tenemos en México es un marco legal reformado a partir de 2009, en donde optamos por la despenalización del consumo. Sin embargo, me parece también que claramente identificamos que hay criterios distintos de interpretación y de aplicación de la ley en distintos estados, porque los números de personas que son consignadas por posesión simple son tan distintos en un estado o en otro, con características muy similares, que solamente se explican a partir de una interpretación y una aplicación distinta de la misma norma. Me parece que es uno de los temas que tendremos que discutir en este proceso. Un tema tiene que ver con las dosis. En el caso de la marihuana, como ustedes saben, la dosis consignada en la ley es de 5 gramos. Hay una discusión en torno a la pertinencia sobre el análisis de las dosis y otro sobre los criterios de aplicación en el caso de posesión simple. Esto puede tener ciertamente consecuencias, porque lo que tenemos hoy es una norma que despenaliza el consumo, pero pareciera que en algunos casos una interpretación distinta hace que consumidores sean presentados y que estén siendo criminalizados. Me parece que es uno de los temas que tendrán que ser revisados en este proceso de consulta. Hay datos, cifras que resultan de la mayor relevancia, las hemos comentado aquí. Por ejemplo, el de mujeres en prisiones federales que están recluidas, entre 7 y 8 de cada 10 están por temas de drogas, son primodelincuentes en delitos donde no hubo armas, mujeres que tienen entre 2 y 3 hijos. La consecuencia de mantenerlas en las cárceles en términos sociales en muchos casos termina siendo mucho mayor que el bien que se pretende tutelar. Entonces, pues son estos, como se ha apuntado ya, como está en los medios de comunicación, como han registrado ustedes, algunos de los temas centrales que seguramente habrán de discutirse en este debate. Si me permiten, señor subsecretario, una última pregunta de Carlos Quirós, del Grupo Imagen, por favor. Gracias, buenos días, subsecretario. Preguntarle, más bien, si me pudiera precisar, ¿qué va a ocurrir una vez que terminen los foros en abril? ¿Se va a condensar la información? ¿Va a ser entregada al Congreso de la Unión? ¿Va a ser analizada en la presidencia? ¿Qué es lo que va a pasar con todo lo que surja a raíz de estos foros? Gracias. Yo, de inmediato, lo que comentaría es que la instrucción que nosotros tenemos, la instrucción del presidente de la República, es para un foro totalmente transparente. O sea, nuestro primer compromiso es que toda la información que se recoge en el foro se registre y pueda ser consultada,
de manera tal que una vez que se presenten las conclusiones, tanto en términos de las acciones para política pública como las que tienen que ver con el trabajo legislativo, pueda revisarse que efectivamente estas conclusiones recogieron lo que se dijo en el foro. No quisiera adelantar el sentido de algunas de las conclusiones. El compromiso es un compromiso de transparencia, el compromiso es un compromiso de que todos aquellos que tengan algo que aportar en este proceso sean escuchados y que no solamente se escuche, sino además se registre y busquemos incorporar y tomar en cuenta estas opiniones que habrán de vertirse en el foro. Muchas gracias. Como ha comentado Carlos Quintero, conviene esperar a tener las conclusiones. Este es un debate que se está dando no solamente en México, es un debate que se está dando en el mundo. De hecho, algunas de las conclusiones habrán de servir para la posición de México en la UNGAS de 2016 y me parece que lo que hemos estado viendo pues, prácticamente en todo el mundo es un proceso en donde se han ido mejorando las normas jurídicas para responder a esta realidad. No quisiera una respuesta, Margarita, que implique una conclusión adelantada. Me parece que, como ha comentado Carlos, pues conviene ser cuidadosos y esperar a las conclusiones. Muchas gracias. Gracias, compañero. Buenas tardes.